Solución Libro Física Universitaria Volumen 1. Ejercicio 1.1. A partir de la definición de que una pulgada es igual a 2.54 centímetros, determine cuántos a. kilómetros hay en una milla y b. cuántos pies hay en un kilómetro. Solución. Numeral A. La milla se abrevia como mi, esto con el fin de desarrollar el ejercicio de manera detallada. Una milla corresponde a 5.280 pies. Un pie es igual a 12 pulgadas. Una pulgada corresponde a 2.54 centímetros. Finalmente, para terminar la conversión, un kilómetro es igual a 100.000 centímetros, lo que es igual a 10 elevado a 5 centímetros. Al realizar la multiplicación, se obtiene 1.61 kilómetros. Solución. Numeral B. Un kilómetro corresponde a 1000 metros. Un pie es igual a 30.48 centímetros, lo que es igual a 0.3048 metros. Al realizar la conversión, se obtiene 3280.83 pies. Expresado como 3.20 por 10 a la 3 pies. Solución del libro Física Universitaria Szymanski Volumen 1. Ejercicio 1.2. Según la etiqueta de un frasco de aderezo para ensalada, el volumen del contenido es 0.473 litros. Use solo las conversiones, un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos y una pulgada es igual a 2.54 centímetros para expresar dicho volumen en pulgadas cúbicas. Solución. Se tiene que un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos y una pulgada es igual a 2.54 centímetros. Se realiza la conversión. 0.473 por un litro igual a 1000 centímetros cúbicos por 2.54 centímetros que es igual a una pulgada. Se eleva el cubo, dado que las unidades se piden en pulgadas cúbicas, obteniendo como solución 28.9 pulgadas cúbicas. Solución Física Universitaria Volumen 1 Szymanski. Ejercicio 1.3. ¿Cuántos nanosegundos tarda la luz en viajar un pie en el vacío? Solución. La velocidad de la luz corresponde a 3 por 10 elevado a 8 metros sobre segundo. Un pie es igual a 0.3048 metros. Un segundo es igual a 10 elevado a 9 nanosegundos. Se emplea la fórmula de tiempo, la cual es igual a distancia sobre velocidad. Se tiene 0.3048 metros sobre 3 por 10 elevado a 8 metros sobre segundo. Se obtiene 1.02 por 10 elevado menos 9 segundos. Lo que es igual a 1.02 nanosegundos. Solución Física Universitaria Volumen 1. Szymanski. Ejercicio 1.4. La densidad del plomo es 11.3 gramos sobre centímetros cúbicos. ¿Cuál es su equivalencia en kilogramos por metro cúbico? Solución. A considerar. Un kilogramo es igual a 1000 gramos. Un metro corresponde a 100 centímetros. Se tiene 11.3 gramos sobre centímetros cúbicos. Por un kilogramo sobre 1000 gramos. Por un metro igual a 100 centímetros al cubo. Se eleva al cubo, dado que las unidades que pide el ejercicio son cúbicas. Obteniendo como solución 1.13 por 10 elevado a 4 kilogramos sobre metro cúbico. Solución Libro Física Universitaria Szymanski Volumen 1. Ejercicio 1.5. El motor más potente que había para el automóvil clásico Chevrolet.
Corvette Stingray modelo 1963 desarrollaba 360 caballos de fuerza y tenía un desplazamiento de 327 pulgadas cúbicas. Exprese este desplazamiento en litros usando solo las conversiones: un litro igual a 1000 centímetros cúbicos y una pulgada igual a 2.54 centímetros. Solución. Se realiza la conversión. Se tiene 327 pulgadas cúbicas por una pulgada cúbica, que es igual a 2.54 centímetros al cubo, por un litro, que equivale a 1000 centímetros cúbicos, obteniendo como solución 5.36 litros. Solución física universitaria Szymanski volumen 1. Ejercicio 1.6. Un campo cuadrado que mide 100 metros por 100 metros tiene un área de 1 hectárea. Un acre tiene un área de 43.600 pies cuadrados. Si un campo tiene un área de 12 acres, ¿cuál es su equivalencia en hectáreas? Solución. Consideraciones. Una hectárea es igual a 1 por 10 elevado a 4 metros cuadrados. Un pie es igual a 0.3048 metros. Se tiene 12 acres por un acre, que es igual a 43.600 pies cuadrados. Por un pie cuadrado es igual a 0.3048 metros al cuadrado. Por una hectárea igual a 1 por 10 elevado a 4 metros cuadrados. Obteniendo 4.86 hectáreas. Solución libro Física Universitaria Szymanski volumen 1. Ejercicio 1.7. ¿Cuántos años más viejo será usted dentro de 1000 millones de segundos? Suponga que un año tiene 365 días. Solución. Consideraciones. 1 billón de segundos es igual a 1 por 10 a la 9 segundos. Un día es igual a 24 horas. Una hora es igual a 3600 segundos. Se realiza la conversión. 1 por 10 elevado a 9. Por una hora igual a 3600 segundos. Por un día igual a 24 horas. Por un año igual a 365 días. La solución al ejercicio es 31.7 años. Solución libro Física Universitaria volumen 1. Szymanski. Ejercicio 1.8. Mientras va conduciendo en un país extranjero, observa un letrero que indica el límite de velocidad en una carretera como 180.000 estadios, furlongs, por quincena. ¿Cuánto es esto en millas por hora? Un estadio es un octavo de milla y una quincena son 14 días. Originalmente, el estadio se refería a la longitud de un surco arado. Solución. Un furlón es igual a 0.125 millas. Una quincena son 14 días. Un día igual a 24 horas. Se tiene 180.000 furlongs sobre quincena. Por un furlón igual a 0.125 millas. Por una quincena son 14 días. Por un día son 24 horas. Obteniendo 67 millas por hora. Solución libro Física Universitaria Szymanski volumen 1. Ejercicio 1.9.
Cierto automóvil híbrido que consume poco combustible tiene un rendimiento de gasolina de 55 millas por galón. A. Si usted va manejando dicho auto en Europa y quiere comparar su rendimiento con el de otros automóviles europeos, exprese tal rendimiento en kilómetros sobre litros. Utilice los factores de conversión del apéndice E. B. Si el depósito de gasolina de este automóvil tiene una capacidad de 45 litros, ¿cuántas veces deberá llenar el depósito de gasolina para conducir 1500 kilómetros? Solución. A considerar. Se tiene. Una milla igual a 1.609 kilómetros. Un galón es igual a 3.788 litros. Numeral A. Se tiene. 55 millas sobre galón. Por una milla igual a 1.609 kilómetros. Por un galón igual a 3.788 litros. Obteniendo 23.4 kilómetros sobre litro. Numeral B. El volumen de gas requerido es 1500 kilómetros sobre 27.4 kilómetros sobre litro, obteniendo 64.1 litros. Luego, 64.1 litros sobre 45 litros por tanque. Obteniendo 1.4 tanques, que es el volumen requerido. Solución Libro Física Universitaria Search-Zemansky. Volumen 1. Ejercicio 1.10. Las conversiones que siguen son comunes en física, además de muy útiles. A. Use una milla igual a 5280 pies y una hora igual a 3600 segundos, para convertir 60 millas por hora a unidades de pies por segundo. B. La aceleración de un objeto en caída libre es de 32 pies por segundo. Use 1 pie igual a 30.48 centímetros, para expresar esta aceleración en unidades de metros por segundo. C. La densidad del agua es de 1 gramo sobre centímetros cúbicos. Convierta esta densidad a unidades de kilogramos sobre metros cúbicos. Solución. Primero. Se tiene 60 millas por hora. Al realizar la conversión. Por una hora igual a 3600 segundos. Por una milla igual a 5280 pies. Obteniendo 88 pies por segundo. Segundo. Se tiene 32 pies por segundo. Para realizar la conversión. Se multiplica, un pie igual a 30.48 centímetros. Por un metro igual a 100 centímetros. Obteniendo 9.8 metros sobre segundo. Tercero. Se tiene 1 gramo sobre centímetro cúbico. Para realizar la conversión, se multiplica por un metro igual a 100 centímetros, elevado al cubo. Por un kilogramo igual a 1000 gramos. Obteniendo 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Solución Libro Física Universitaria Search-Zemansky. Volumen 1. Ejercicio 1.11. Neptunio. En el otoño de 2002, un grupo de científicos de los Alamos National Laboratory determinó que la masa crítica del Neptunio 237 es de unos 60 kilogramos. La masa crítica de un material fisionable es la cantidad mínima que debe juntarse para iniciar una reacción en cadena. Este elemento tiene una densidad de 19.5 gramos sobre centímetros cúbicos. ¿Cuál será el radio de una esfera de este material que tiene dicha masa crítica? A considerar. Densidad es igual a masa sobre volumen. Se tiene que la densidad del Neptunio es 19.5 gramos sobre centímetro cúbico. La masa crítica del material es 60 kilogramos. Se debe considerar el radio de una esfera. Solución. Primero. Se halla el volumen del material. Se divide la masa crítica en la densidad. Se tiene 60 kilogramos sobre 19.5 gramos sobre centímetros cúbicos.
por 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. Obteniendo 3080 centímetros cúbicos. Segundo. Se halla el radio. Aplicando la fórmula y reemplazando el valor del volumen hallado en el numeral anterior, se obtiene como solución 9 centímetros.